Bienvenido, estimado estudiante. En esta lección, Datos, parte 1, se comentará sobre los distintos datos que ofrece GDScript. Estaremos viéndolos dentro del editor de Godot. Comencemos. Ahora me encuentro dentro del editor. Tengo un proyecto ya creado. También he creado un nodo raíz Node2D y se le ha añadido un script. Dentro de este script estaremos viendo cada uno de los datos. En primer lugar, nos encontramos con las variables. Las variables pueden existir como miembros de la clase o como funciones locales. Se crean con la palabra clave var y opcionalmente se les puede asignar un valor en la inicialización. Por ejemplo, si se define una variable de esta manera, el tipo de dato es nulo por defecto, hasta que se le asigne un valor. Para almacenar un número entero, sería así: var b igual 4. Para almacenar un número flotante, por ejemplo, var c es igual 2.8. También se pueden crear variables que dependan de otras variables. Por ejemplo, var d es igual b más c. Ahora veremos las constantes. Las constantes son similares a las variables, pero deben ser constantes o expresiones constantes y deben asignarse en la inicialización. Por ejemplo, const a es igual a 3. Otro ejemplo, const b es igual vector 2 50,50. Otro ejemplo, const c es igual a seno de 20. Siguiente dato: enumeraciones. Las enumeraciones son básicamente una abreviatura de constantes y son bastante útiles si desea asignar enteros consecutivos a alguna constante. Si le paso un nombre a la numeración, también pondría todos los valores dentro de un diccionario constante de ese nombre. Por ejemplo, enum tile brick tile floor tile spike tile board. Cerramos. La línea de código anterior es lo mismo que const tile brick es igual a 0. Const tile floor es igual a 1. Const tile spike es igual a 2. Const tile es igual a 3. Funciones. Las funciones siempre pertenecen a una clase.
la prioridad de alcance para la búsqueda de variables es local, clase miembro, miembro. La variable propia siempre está disponible y se proporciona como una opción para acceder a los miembros de la clase, pero no siempre es necesaria y no debe enviarse como el primer argumento de la función, a diferencia de Python. Veamos un ejemplo de definición de función. Func. Nombre de la función. myFunction. Dos argumentos, A y B. Definición de la función. Imprimir A, imprimir B, que retorna la suma de A más B. Una función puede retornar en cualquier punto. El valor de retorno predeterminado es nulo. Funciones de referencia. Al contrario de Python, las funciones no son objetos de primera clase en GDScript. Esto significa que no pueden almacenarse en variables, pasarse como un argumento a otra función, o ser retornadas desde otras funciones. Esto es por razones de rendimiento. Para hacer referencia a una función por su nombre en tiempo de ejecución, por ejemplo, para almacenarla en una variable o pasarla a otra función como un argumento, utilizar la palabra clave funcref. Lo veremos a continuación por medio de un ejemplo. Por ejemplo, para llamar a una función por medio de su nombre en un solo paso, sería de la siguiente manera. mynode.call, nombre de la función, function, y sus argumentos. Para almacenar una referencia de función, sería de la siguiente manera. Var myfunc es igual funcref mynode y el nombre de la función myfunction. Para hacer una llamada a la función de referencia almacenada, se hace de la siguiente manera. myfunc.call funcargs. Recordar que las funciones predeterminadas como init y la mayoría de las notificaciones como enter tree, exit tree, process, physics, process, etc. Se llaman automáticamente en todas las clases bases. Por lo tanto, solo es necesario llamar a la función explícitamente al sobrecargarla de alguna manera. Funciones estáticas. Una función puede ser declarada estática. Cuando una función es estática, no tiene acceso
a las variables de miembro de instancia ni a self. Esto es principalmente útil para hacer bibliotecas de funciones auxiliares. Por ejemplo, static func son a b, dos puntos, imprimir a, imprimir b, retornar la suma a más b. Ahora pasaremos al apartado declaraciones y flujo de control. Las declaraciones son consideradas de manera estándar, pudiendo ser asignaciones, llamadas a funciones, estructuras de flujo de control, etc. Como separador de declaración, es completamente opcional. If, elif, else. Las condiciones simples se crean utilizando la sintaxis if, elif, else. Se permiten paréntesis alrededor de las condiciones, pero no se requieren. Dada la naturaleza de la sangría basada en pestañas, el if se puede usar en lugar de else if para mantener un nivel de sangría. A continuación, se muestra su estructura. If, expresión, dos puntos, declaraciones, el if, expresión, dos puntos, declaraciones, else, dos puntos, declaraciones. Las declaraciones cortas se pueden escribir en la misma línea que la condición. Por ejemplo, if 1 más 1 es igual a 2, dos puntos, retorna 2 más 2. En caso contrario, var x es igual a 3 más 3, retorna x. A veces es posible que desee asignar un valor inicial diferente, basado en una expresión booleana. En este caso, las expresiones ternarias sí son útiles. A continuación, se presenta su estructura. Var x es igual al valor if la expresión en caso contrario otro valor. Por ejemplo, y más igual 3 if y es menor a 10. En caso contrario, menos 1. While
Los bucles simples se crean usando la sintaxis while. Los bucles se pueden romper usando break o pueden continuar utilizando la palabra clave continue. A continuación se muestra su estructura. While expresión, dos puntos, declaraciones. For. Para iterar a través de un rango, como un array o tabla, se utiliza un bucle for. Cuando se recorre un array, el elemento del array actual se almacena en la variable de bucle. Al iterar sobre un diccionario, el índice se almacena en la variable de bucle. A continuación, se presentan diversos ejemplos. For x in 5, 7, 11. Cerramos. Dos puntos. Sentencias. Este loop itera 3 veces, con x como 5, luego 7 y finalmente 11. Para recorrer un diccionario, se hace de la siguiente forma. En primer lugar, se define el diccionario. Var dict es igual a 2.0 b 2.1 c 2.2. Luego, por medio de un ciclo for, se recorre el diccionario. For y in dict. Imprimir los valores del diccionario. Otro ejemplo. For y in range 3. Dos puntos. Sentencias. Este ciclo recorre un rango de valores, comenzando por el valor 0 hasta el valor 2. Estos valores no son asignados a un array. Otro ejemplo. For y in range 1,3. Dos puntos. Sentencias. Este ciclo, a diferencia del ciclo anterior, el valor máximo se limita a un valor menor que 3. También otra diferencia, que inicia en un valor inicial 1 y en su segunda iteración consigue un valor de 2, finalizando de esta manera el ciclo. De igual manera, en comparación al ciclo anterior, estos valores no son asignados a un array. Otra forma de for es la siguiente. For y in range 2,8,2. Dos puntos. Sentencias. Este ciclo
inicia en un valor inicial de 2 y por cada iteración tiene un incremento de más 2, limitando a un valor menor que 8, por lo que sus valores finales son 2, 4 y 6. Al igual que el ciclo anterior, estos valores no están siendo asignados a un array. Otro uso del ciclo for podría ser el siguiente. For c in hello. Dos puntos. Vamos a imprimir acá. Este ciclo, si se ejecuta, comienza a iterar a través de todos los caracteres que posee una cadena. Estaría imprimiendo cada letra en una nueva línea. Match. Se utiliza la declaración match para ramificar la ejecución de un programa. Es el equivalente de la instrucción switch, que se encuentra en muchos otros lenguajes, pero ofrece algunas características adicionales. A continuación, se presenta la estructura básica. Match. Expresión. Patrón o patrones. Bloque. Patrón. O patrones. Bloque. Etcétera. Estos patrones se combinan de arriba hacia abajo. Si un patrón coincide, se ejecutará el bloque correspondiente. Después de eso, la ejecución continúa por debajo de la declaración de coincidencia. Si desea realizar un caer a través, puede usar la expresión continue para detener la ejecución en el bloque actual y la declaración match seguirá comprobando hacia abajo. Hay 6 tipos de patrones. Número 1. Patrón constante, compuesto por primitivas constantes, como pueden ser números y strings. Por ejemplo, match x, 2 puntos, en caso que x es igual a 1. Imprimir. Somos el número 1. En caso que x es igual a 2, imprimir. 2 son mejor que 1. Por último, test. 2 puntos. E imprimir. O no, es un string. Patrón
variable. Este tipo de patrón hace que coincida con el contenido de una variable en relación a la enumeración. Match type of x type float imprimir float type string imprimir text type array imprimir array. Veamos otro patrón. Patrón comodín. Este patrón coincide con todo. Este patrón está escrito como un guión bajo. Se puede utilizar como el equivalente del valor predeterminado en una declaración de cambio referente a otros idiomas. Match x print es 2 print es 2 guión bajo 2 puntos imprimir no es 1 ni 2. Patrón de unión. Un patrón de unión introduce una nueva variable. Al igual que el patrón de comodín, coincide con todo y también le da un nombre a ese valor. Es especialmente útil en patrones de arrays y diccionarios. Match x 1, 2 puntos imprimir es 1 2 imprimir es 2 bar new bar imprimir no es 1 ni 2 es new bar. Patrón de array. Este patrón coincide con un array. Cada elemento del patrón de array es un patrón de sí mismo para que pueda anidarse. La longitud del array se prueba primero. Tiene que ser del mismo tamaño que el patrón. De lo contrario, el patrón no coincide. Conjunto abierto. Un conjunto puede ser más grande que el patrón al hacer el último subpatrón. Cada subpatrón tiene que estar separado por comas. Match x imprimir array vacío. Uno
3. Test. No. Ahora se representa un array multiuso. Otro tipo de array. Var start bajo test 2 puntos. Este array se comporta de la siguiente manera. Primer elemento es start y último es test. $42, punto, cerramos, 2 puntos. Este array se encuentra en modo abierto. Patrón de diccionario. Funciona de la misma manera que el patrón de array. Cada clave tiene que ser un patrón constante. El tamaño del diccionario se prueba primero. Tiene que ser del mismo tamaño que el patrón. De lo contrario, el patrón no coincide. Diccionario abierto. Un diccionario puede ser más grande que el patrón al hacer el último subpatrón. Cada subpatrón tiene que estar separado por comas. Si no especifica un valor, solo se verifica la existencia de la clave. Un patrón de values se separa del patrón de keys, haciendo uso de 2 puntos. Siempre recordar que un array hace uso de corchetes, mientras que un diccionario hace uso de llaves. Match x 2 puntos. Abrir llave, cerrar llave, 2 puntos. Imprimir. Diccionario vacío. Otro diccionario. Name. Pedro. Cerramos, 2 puntos. Imprimir. Su nombre es Pedro. Otro diccionario. Name. Pedro. Age. Bar. Age. Cerramos, 2 puntos. Imprimir. Pedro tiene age años. Otro diccionario. Name. Age. 2 puntos. Imprimir. Existe un nombre y una edad.
Otro diccionario más. Aquí. Godot is awesome. 2 puntos. Cerramos 2 puntos. Imprimir. Ingreso de una entrada diccionario en modo abierto. Ahora veamos otro apartado, multipatrones. También puede especificar múltiples patrones separados por una coma. Estos patrones no tienen permitido tener ningún enlace en ellos. Por ejemplo, match x 1, 2, 3, 2 puntos y imprimir. Es un valor entre un rango de 1 a 3. Espada, puño, 2 puntos, imprimir, recibiste daño. Guardar la escena que ustedes hayan creado, para así guardar lo que llevan hasta ahora. Hasta aquí finaliza esta lección, estimado estudiante. Para la próxima lección estaremos viendo los datos restantes que utiliza GDScript. Estaremos utilizando este mismo proyecto. Gracias por apoyar una vez más este canal. Se despide su instructor CR.